Ya estamos de regreso con ustedes para seguir conversando esta tarde con nuestros invitados, con nuestras invitadas en Vox Populi 2021. Le damos la bienvenida a Rodolfo Arecheta, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Rodolfo? Gusto de Hola saludarte. Sole, igualmente Sole, bien, todo bien. Acá un poco expectante y ansioso por el tema de que ya se reanuda la campaña en un periodo un poco extraño para todos nosotros los candidatos, que estuvimos como en un limbo. Y bueno, con hartas ganas de seguir, el compromiso que tenemos nosotros es conversar con los vecinos, presentarme en mi caso presencial y personalmente. Vamos a ver cómo, con el tema del COVID, cómo avanzamos con eso, pero con hartas ganas y ahí la recta final, el último pique, así que contento, y siempre es un agrado además estar en la calle. Yo por lo menos es lo que más he disfrutado de la campaña, así que con hartas ganas. Aprovecho de saludar también a la gente que nos escucha y nos ve por Vox Populi y en Radio Volar. Justamente porque quedan muy pocas horas para que ya se retomen las campañas y como tú señalabas, queda poquito, sí, quedan 2 semanas, así que me imagino que de todas maneras será intenso estos próximos días. Bueno, ha estado bastante revolucionado nuestro país en estas últimas horas y semanas, ¿cierto? Y quería conocer tu opinión en realidad de cómo ves la situación del país en general y en particular con las situaciones que han ocurrido a partir del Congreso, el presidente, el gabinete, Tribunal Constitucional y todo lo que lo ha rodeado. Bueno, el gobierno sufrió un fuerte remesón ayer, perdió 7-3 en el Tribunal Constitucional, que es una paliza de alguna forma. Y bueno, esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Lo bueno es que de alguna forma la gente que quería este retiro del 10% lo va a poder tener dentro de la próxima semana. Eso es algo bueno, pero esto no viene, en mi opinión, es que no viene sin costo finalmente. Esto tiene un lado malo. 3 a 4 millones de personas no tienen plata en sus cuentas, no van a recibir, y no es casualmente, pero esa gente, la que no tiene 3 a 4 millones, son las personas que menos recursos tienen y que probablemente son las que más lo necesitan. Y esto no lo estoy diciendo yo. De hecho, en el diario El Pingüino salió hace unos días dirigentes vecinales diciendo: oye, tenemos vecinos que ya no tienen plata en sus cuentas. Entonces, finalmente esto se transformó, y yo creo que mucha gente comparte esta opinión, en una pugna entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo para ver quién se llevaba el rédito político del tema del retiro del 10%, porque en ese sentido la indicación del gobierno o lo distinto del gobierno, que era presentar este bono de 200.000 pesos a quienes no tenían nada, yo no le veo lo malo, por donde se mire era mejor. No se hizo. Y acá yo creo que tenemos que darnos cuenta, y ese es mi llamado, a ver que estamos en un periodo electoral que ya está iniciado y está desatado, y acá vemos al Congreso y el presidente peleando básicamente por quién se lleva el crédito político del retiro del 10%, y en mi opinión habían alternativas mejores, que algunas se habían planteado, y finalmente ahí hubo y esto hay que decirlo, uno tiene que ser honesto, y no viene acá a candidatearse y a decir lo que la gente quiere escuchar, o de oficialismo no. El gobierno fue bien mezquino con abrir la billetera, finalmente lo terminó haciendo igual, con el IFE ampliado, que aprovecha para pasarle el mensaje a la gente, que es una política más universal en el sentido de lo que se esperaba desde el principio, pero quedó, digamos, comunicacionalmente metida entre el bono clase media, que mucha gente en Chile se siente de clase media, y cuando vio que no calificaba era como: oye, al final no calificamos para el bono del gobierno, que es de clase media, yo soy de clase media, ¿cómo es la cosa? Y quedó metido comunicacionalmente entre de alguna forma equivocada, a mi gusto, de comunicar una política pública, y el tercer retiro del 10%. Se dejó de hablar del IFE ampliado, que es una política que yo creo que obviamente tiene sus carencias, pero iba en el sentido correcto de hacer transferencias de recursos directas, universales y relativamente fáciles. Por eso pasó el llamado de que en el INSUCO hay personas del gobierno que están capacitando o explicándole a la gente cómo hacerlo. Califican 13 millones de personas, entonces son muchas personas las que califican. Yo hubiese esperado
algo más en ese sentido, y obviamente una vez iniciado el retiro el tercer retiro del 10%, ya era una ola de nieve que era muy difícil de parar. El gobierno se tuvo que plegar, perdió en el Tribunal Constitucional. Entonces ahí hay una derrota política del gobierno que tiene que preocuparse no solo de la crisis social y sanitaria, sino que también de gobernar. Entonces ahora yo creo que ya, bueno, está el tercer proyecto, viene un cuarto, viene un quinto, viene un sexto, y eso para mí es un problema, porque mi percepción es que el sistema de pensiones no solo está deslegitimado, sino que está deslegitimado con buenos argumentos, no le sirve a mucha gente. Pero eso no obsta, yo creo, esta es mi opinión, a que tengamos que destruir el sistema de pensiones o las pensiones, porque esos fondos es una cantidad de plata brutal, que quienes digan, Pamela Giles, por ejemplo, que es la que lleva la batuta en esto, decía que si sale presidenta lo iba a recuperar, e inmediatamente se iba a recuperar como si fuese un tema de voluntad. Y yo creo que ahí es complejo, hay que hablar de cambiar nuestro sistema de pensiones porque tiene muchos problemas, eso es una discusión que hay que dar, pero partir de cero, sin nada, es un problema, porque esa plata no se repone solo con voluntad, ni con subir impuestos, porque es una cantidad brutal de plata. O sea, es el presupuesto de Chile en educación, por ejemplo, los primeros 2 retiros, 2 veces el presupuesto de Chile en educación en un año. Entonces, estamos hablando de harta plata, la necesidad es inmensa, eso hay que decirlo. Tampoco sabemos cuánto va a durar la pandemia, entonces yo era partidario de otras alternativas que el gobierno no alcanzó a plantear antes, y finalmente pasó lo que pasó, perdió el gobierno, hay tercer retiro, y bueno, y de aquí para adelante hay que tratar de hacer las cosas mejor. Esa es mi visión. ¿Cuál era la alternativa que tú sientes que era más apropiada? Se han planteado varias, por ejemplo, que tienen que ver con transferencias de recursos fiscales y no de las pensiones, porque destruir las pensiones finalmente es un problema que soluciona algo hoy, no para toda la gente, porque 3 a 4 millones ya no tienen plata en sus fondos, y hay muchos que tienen poca plata además. Entonces es una solución parcial, por eso todos dicen esto es una pésima política pública, pero no nos deja más opción el gobierno. Y para el cuarto retiro van a haber 5 millones de personas sin nada, y mi punto es que estemos en contra del sistema de pensiones o creamos que haya que enmendarlo o hacerle cambios, no necesariamente justifica que haya que destruirlo, porque rearmarlo no es un tema de voluntad, es un tema de plata. Y la otra alternativa, no sé, salieron algunas que eran un poco más creativas, porque transferencias directas se pueden hacer. Yo diría que hay margen, no sé, para endeudarse, o también lo que se había planteado de sacar plata del fondo del seguro de cesantía, que también es más plata, es más universal, buscar fórmulas. Esa es mi postura, porque se hizo muy popular el tema del 10%, y lamentablemente, habiendo opciones mejores, nuestros parlamentarios, de alguna manera emborrachados por las elecciones que vienen, prefirieron esa opción porque era más popular por sobre otras alternativas que podrían haber sido mejores. Esa es mi visión. Yo entiendo que hay mucha necesidad, lo he visto con los vecinos conversando en la calle, pero ¿qué le puedo decir yo al vecino que ahora me va a decir, y con mucha razón, pucha, yo ya no tengo plata en mi cuenta, 3, 4 millones, y hay algunos que tienen muy poco, y la necesidad es más de lo que uno puede sacar de la... O sea, ya, quizás el 30, 40% más rico, sí puede, con lo que puede retirar, sí puede cubrir, digamos, deudas y pagar servicios, etcétera, pero las personas que les queda muy poco y que vienen arrastrando deudas, no les sirve. Entonces, bueno, estamos hipotecando las pensiones futuras por una medida que beneficie a un segmento de la población que no es el más afectado. Esa es mi posición. Por lo tanto, hay que explicar cuando se dice esto, es una mala política pública, bueno, expliquemos por qué. Ese es el tema que yo encuentro relevante. Y volviendo a reiterarlo, como habían opciones, creo que se debieron haber tomado, no se tomaron, ya está, el tercer retiro va, y lo mismo digo yo para el cuarto, quinto, sexto, séptimo retiro, porque al final estamos pateando un problema, solucionando a medias, parchando a medias, un problema actual
para generarnos un problema bien grande a futuro. Más encima no sabemos cuánto va a durar la pandemia, en qué calidad económica va a quedar el país, porque los trabajos se destruyen de una forma mucho más rápida de la que se crean. Entonces es irrisorio pensar que el Estado puede estar dando bonos para siempre. Entonces tenemos que preocuparnos también de eso, porque si no vamos a reventar. Ese es como lo veo yo. Rodolfo, ¿y tú crees que ha habido algún aprendizaje en, no sé, este año ya transcurrido de crisis sanitaria, que obviamente junto con ellos vienen otras crisis, ¿cierto?, como la económica y social? ¿Habrá habido algún aprendizaje con todo esto, pensando en que ya tenemos el tercer retiro, ¿cierto?, como tú muy bien señalas? Pero ¿ahora qué? Porque finalmente también, o sea, esa es una opción, ¿cierto?, que va a salvar un minuto, pero el problema sigue. Por lo tanto, se esperaría, digamos, que pudiera haber, tal vez, no sé, un aprendizaje que permitiera, ¿cierto?, que quienes toman las decisiones efectivamente se allanen a revisar una posibilidad de sostener esta crisis económica de los chilenos y las chilenas de manera transversal. Uh-huh. Sí, yo creo que tiene que haber un aprendizaje de todos lados. Primero, el gobierno, claramente, el aprendizaje que tiene que sacar es que tiene que ser un poco más flexible con las políticas. Es verdad que la situación económica es compleja, pero las familias están pasándolo mal, los vecinos están pasándolo mal, y ahí yo creo que hay que flexibilizar un poco esta política económica tan rígida, que se entiende por qué. Si al principio de la pandemia todos llamaban a usar los bonos soberanos y a endeudarse, cuando pensamos que esto iba a durar 6 meses, y ya llevamos más de un año, y si se hubiese tirado toda la carne en la parrilla, ahora no tendríamos plata para hacer nada. Entonces yo creo que hay que ir soltando un poco la billetera. El IFE ampliado me parece que es una política que va en un sentido correcto, o sea, que es más universal, y que pueden acceder muchos chilenos. Yo creo que eso hay que meterle mano, ver cómo lo hacemos mejor, y darle para adelante. Eso es el aprendizaje del gobierno. De los parlamentarios, yo creo que los parlamentarios están jugando con fuego. O sea, que el hecho de que parlamentarios de la región incluso hayan dicho en algún momento dado, no, yo no apoyo esto porque es una pésima política pública, y todo lo que hemos venido hablando de que no beneficia a mucha gente y cada vez beneficia a menos gente. Yo creo que ahí lo que yo diría del aprendizaje es como, bueno, tratemos de llegar a acuerdos, porque podrían haber llegado a un acuerdo con el gobierno podría haber metido una indicación de que esas 200 lucas que estaba ofreciendo que sean parte del proyecto, pero hubo tal nivel de falta de diálogo que no se logró eso, y el llamado es a cuidar un poco el país. Yo sé que están en periodo de elecciones, y que a los políticos en general lo que sienten ellos es como, bueno, salgo electo y de ahí arreglamos la carga en el camino. A mí esa no me parece una forma de hacer política correcta. No me parece. Las dadas vueltas de chaqueta por políticas que son impopulares, como por ejemplo haberse opuesto al 10%, me parecen poco serias. Un político, y bueno, al menos lo que estoy tratando de hacer yo con esta candidatura, es tratar de ser responsable y de ser fiel a lo que yo creo correcto, y por eso no me parece que incluso parlamentarios de la región que habían dicho que esto era pésimo, que no lo iban a apoyar. Bueno, mejor para la otra, ahórrense un poco la vergüenza de darse vuelta la chaqueta y digan que digan que van a apoyar a Pamela Giles de nuevo. Y por parte, es un segundo aprendizaje. Un tercer aprendizaje, yo creo que lo tenemos que tener todos como ciudadanía, entender de que estamos en un periodo sumamente complejo. Estamos en un periodo muy duro, en el cual las carencias son muy grandes, y que tenemos que, yo sé que es difícil decirlo, y no es quizás tan popular, pero de alguna forma aguantar el chaparrón, porque el chaparrón está pegando muy fuerte, pero no sabemos cuánto va a durar esta pandemia, y tenemos que ser capaces de aguantar hasta el final sin destruir el país. No podemos quedar en el suelo con poca capacidad de levantarnos por no poder de alguna forma
o sea, lo que se pide de alguna forma es estar en una situación como la que estábamos antes de la pandemia, y eso es muy difícil de hacer. Y yo creo que ahí las exigencias, hay que exigirle al gobierno. El gobierno, como te decía, tiene que ser más flexible con la billetera, y tiene que entender los problemas reales de los vecinos, porque existen. A veces la sensación está que no están ahí, no los pueden ver, pero al mismo tiempo hay que pedir un poco de apretar los dientes, porque esta crisis no sabemos cuánto va a durar, y de nuevo, si tiramos toda la carne a la parrilla ahora, puede que se nos queme el asado. Entonces, esa por lo menos es mi visión en cuanto a los aprendizajes. Oye, y a propósito de que mencionabas el tema de que probablemente, ¿cierto? Estas ayudas, estos apoyos o el tema del 10%, ¿cierto? Probablemente va a llegar no necesariamente a toda la gente que lo necesita, ¿cierto? Por quienes ya no tienen recursos, que de alguna manera, ¿cierto? Quienes sí tienen más recursos van a recibir este 10%, y mencionaba el tema de los ricos. Y a propósito de eso, ¿cierto? El tema que ha estado ahora, luego de la discusión del 10%, justamente tiene que ver con la discusión en relación a los impuestos a los más ricos. Uh-huh. ¿Cuál es tu posición frente a ese tema? Sí, otra vez una idea muy popular que se ha instalado como algo que porque suena muy lógico. Obviamente el impuesto a los súper ricos es digamos, redistribuir la riqueza de los que tienen más a los que tienen menos, y la sensación, el termómetro como social, termómetro ambiente, es que eso no está sucediendo, y puede ser que sea así. Yo como primer punto, como contexto general, cuando me hacen esta pregunta siempre digo que primero antes de empezar a cobrar nuevos impuestos o a generar nuevos impuestos, preocupémonos de cobrar bien los que no estamos cobrando. La ilusión en Chile es un problema grave, y meter más impuestos, si es que no estamos cobrando adecuadamente los que ya tenemos, finalmente puede terminar siendo un saludo a la bandera, porque no necesariamente, si no cobramos los que ya tenemos, no necesariamente por meter otro impuesto vamos a recaudar más. Dicho eso, respecto al impuesto de los súper ricos, el problema es que no es tan fácil el tema de ponerle un impuesto a una persona, porque los súper ricos, y esto es lo que dicen desde el Servicio de Impuestos Internos, no es tan fácil ver qué es un súper rico, cuál es su patrimonio, porque no es que el súper rico tenga una bóveda en su casa donde llegue el funcionario de Impuestos Internos y le diga, oiga, ya, deme esta cantidad de plata porque es lo que usted... Hay bienes que no son invaluables, y los tienen metidos en distintos, en acciones, claro, en empresas, en bienes muebles, bienes inmuebles. Esto está repartido por un montón de lados. Entonces, cuando esto al final es una tremenda carga para el Servicio de Impuestos Internos, y no es tan fácil de determinar. Suena súper bien, pero cuando uno empieza a decir, bueno, ¿y cuáles son los súper ricos y el impuesto de dónde viene, y cuál va a ser la base imponible respecto a estos impuestos? Empiezan bueno, es que podría ser esto otro, y la evidencia comparada de los otros países dice, hay países que sí tienen impuestos a los súper ricos, y muchos otros países que lo han implementado y que lo han retirado porque recauda muy poco, por lo mismo que te digo, que recauda, es muy difícil determinar cuál es el patrimonio de los súper ricos, y cobrar efectivamente el impuesto. Eso es lo que dice la literatura al menos, y hay varios países europeos que lo tuvieron y que lo sacaron. Y después está el tema que eventualmente, si es que uno puede lograr este impuesto a los súper ricos, de hacerlo efectivo, como se dice metafóricamente, porque no es así, los ricos se llevan su plata y se van. Que obviamente han habido respuestas como, sí, como que no es que se vayan los súper ricos siguen viviendo en el mismo lugar, pero se llevan su capital, y el capital va a tributar a otra parte. Entonces ahí la pregunta, porque el mercado está abierto y los capitales no reconocen fronteras, y van a ver, o sea, si Andrónico Luksic le pone una cantidad de impuestos brutal, bueno, quizás ya tiene mucha de su plata afuera, pero si ponte tú que la tenga adentro, le pone una cantidad de impuestos brutal, el problema es que Andrónico Luksic se va a llevar su capital para afuera, a un lugar donde pague menos impuestos.
ahí hay propuestas del Banco Mundial, por ejemplo, y han salido premios Nobel diciendo que para luchar contra este problema debiésemos tener un impuesto global, digamos, que sea más o menos parecido, porque eso evitaría que los súper ricos se vayan a otro lado aprovechando que tienen menos impuestos. Entonces, pero si es que no es antes de que esté eso, la verdad es que tenemos que preocuparnos de recaudar más plata, y si tú disminuyes la cantidad de gente a la que le puedes recaudar plata, vas a disminuir la recaudación, que es lo que pasó en Argentina. En Argentina subieron los impuestos, las empresas empezaron a ir, muchas a Uruguay, a Brasil, y ¿qué pasa? Ponte tú que estabas cobrando 5, querías cobrar 10, y bueno, se te fue la empresa y cobraste 0. Entonces, tampoco es tan sencillo el tema. ¿De dónde saldría el recurso o el dinero entonces para de aquí para adelante, al menos para salvar la situación que hoy día tenemos encima? Sí, bueno, yo creo que ahí tampoco hay recetas mágicas. Partir un poco que suena, que no es tan sexy lo que voy a decir, pero cobrando bien los impuestos que ya tenemos. La ilusión es gigantesca y es parte de los errores y vacíos y agujeros del sistema, yo creo. Entonces, partir cobrando bien lo que tenemos, porque si no cobramos bien lo que tenemos, nada nos asegura que vamos a cobrar los impuestos bien, cualquier impuesto que añadamos. Entonces, ese como primer punto. Y bueno, han habido otras propuestas, una comisión de expertos que era transversal, habló del tema de las exenciones, que recaudaba mucho más de lo que de eliminar exenciones tributarias. Hay un montón de actividades que están exentas de pago de impuestos, y que algunas en muchas ocasiones se justificaba al principio, pero ahora, cuando necesitamos recaudar más, habría que revisarla. Y yo estoy en esa línea, es una forma más efectiva de hacerlo. Obviamente hay muchos gremios, porque acá hay empresas vinculadas a los cuales no les gusta, o sea, yo estoy seguro que va a haber más gente enojada con que terminen las exenciones tributarias, digamos gente con plata, y que terminen las exenciones tributarias con el impuesto a los súper ricos, porque el impuesto a los súper ricos, finalmente lo que se ha visto es que en ningún lado recauda mucho. Pero si uno quita las exenciones tributarias, claro que uno recauda más, pues más de lo que recaudarían los súper ricos, el impuesto a los súper ricos, perdón. Entonces, ahí hay dos alternativas, más encima, que es algo que exploró el gobierno con esta comisión, y yo creo que acá tenemos que echarlo para adelante, es un buen momento para echarlo para adelante, pero de nuevo, acá estamos en periodo electoral y obviamente a los parlamentarios no les sirve que el gobierno salga proponiendo algo que, si bien puede recaudar más que el impuesto a los súper ricos, no es tan sexy políticamente. Entonces, bueno, vamos a darle con el impuesto a los súper ricos y vamos a tener que ver el resultado, como lo vieron todos estos países que lo implementaron y lo retrocedieron un par de años más, y los únicos que van a haber ganado en ese camino van a haber sido los parlamentarios que lo propusieron, van a salir como los campeones. Y al final va a ser puro humo, y como ha pasado en la gran mayoría de los países que han implementado este tipo de impuestos. Y acá es cosa de ver la evidencia nomás, José. Bien, Rodolfo, un agrado conversar contigo y que hayas estado con nosotros acá esta tarde en Vox Populi. Igualmente, Sole, que estoy muy bien, muchas Igual gracias, tú. nos estamos viendo. Saludos a la gente de su casa. Rodolfo Arecheta, candidato constituyente independiente en la lista de Evópoli, Evolución Política. Son las 17 horas con 27 minutos. Nos vamos a la pausa de esta hora de la tarde para volver inmediatamente con ustedes. No se vayan.